Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de La Guarida del Oso Podcast. Mi nombre es Joel Herrera y es un placer saludarle. En esta ocasión tuve la oportunidad de conversar con Youssef Oulet, un periodista freelance que colabora con diversos medios de comunicación y escribe notas principalmente sobre antirracismo. Bienvenido, Youssef, a este espacio, La Guarida del Oso. Un placer estar hablando con vos y nada, te doy oficialmente la bienvenida y no sé si quieres decir unas palabras de bienvenida a la conversación que vamos a entablar o para que también te conozca el público de este podcast. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación y por la concesión de palabras, ¿no? en este espacio, ¿no? Y espero que surja una conversación interesante aquí. Gracias a vos. Hablábamos antes de empezar a grabar de que hay diferentes formas de ver la migración hacia Europa y decía unas palabras interesantes como muchas veces se ve como este oasis de bienestar al venir acá y desde nuestros países lo ven quizás familiares, quizás amistades, piensan que uno al venir acá tiene una mejoría de vida significante, pero no ven lo otro, el otro lado de lo que se vive acá o podemos decir que se sufre acá. Entonces, partamos de ahí. ¿Desde qué forma o cuáles son las diferentes formas en las que una persona migrante racializada sufre violencia racista, violencia xenófoba en el territorio español? Pues mira, partiendo de lo que has comentado al principio, ¿no? Me acuerdo un hecho, bueno, no anecdótico, ¿no? Pero sí algo que he vivido, ¿no? Y en el año 2016 estallan en el norte de Marruecos unas movilizaciones muy fuertes en una zona muy concreta que es el Rif, ¿no? Que es como una región con una cultura, una lengua y una historia propia dentro de lo que es Marruecos, ¿no? Y las movilizaciones de allí son contra el poder establecido, porque es una región deprimida histórica y políticamente por el poder marroquí, y se dan unas movilizaciones sin precedentes que lo que aspiran es a defender y a exigir, ¿no? A conseguir una transformación estructural que cambie sus condiciones de vida. Yo tengo la suerte de acudir allí y como periodista, de contar lo que está pasando allí, de entrevistarme con la gente, porque yo nací allí. Y claro, para mí, o no para mi sorpresa, pero al principio fue como un shock muy grande porque los discursos en torno a lo que se pedía para el territorio rifeño dentro de Marruecos eran discursos de liberación que aspiraban a copiar el modelo europeo, ¿no? Lo que se decía era que queremos tener los mismos derechos que tienen en Europa, queremos aspirar al modo de vida que se tiene en Europa. Y no podemos negar, porque hay una violencia colonial de 500 años, ¿no? De más de 5 siglos, que ha generado las condiciones de vida materiales de la población europea muchísimo mejores, ¿no? que las que tenemos, por ejemplo, en Marruecos, ¿no? Entonces no podemos negar esas condiciones de vida muchísimo mejores y a las que cualquier persona, en este caso de Marruecos o del continente africano, quiere aspirar, porque ha habido un expolio y un saqueo que les han permitido ese desarrollo, ¿no? Pero también hay como cierto desconocimiento en torno a la violencia que se sigue ejerciendo dentro de ese orden colonial y racista respecto de las poblaciones, en este caso migrantes, marroquíes o racializadas aquí en el Estado español como moros, ¿no? Y dentro de la categoría moro no solo entramos los marroquíes, los rifeños, sino que entra también todo aquello que es leído como musulmán, porque la historia de España es una historia antimusulmana que asocia esas dos categorías, ¿no? Entonces, se busca aspirar a esas condiciones de vida sin saber luego las violencias que se ejercen dentro del Estado español, ¿no? Y yo enmarcaría esas violencias que sufren las poblaciones migrantes y racializadas dentro del Estado español como violencias que varían
por un lado, en función del cuerpo, de los cuerpos, ¿no? Que las sufren, del género, ¿no? O incluso de la condición administrativa, ¿no? Por ejemplo, en España existe un movimiento político antirracista cada vez más creciente que tiene una demanda que está muy focalizada en la situación administrativa, ¿no? Hay una lucha por la consecución de los papeles, hay una lucha por enmarcar la batalla dentro de la derogación de la ley de extranjería, que es otro aparato, otro mecanismo del orden colonial para subordinar a las poblaciones migrantes del sur global. Y hay una lucha que está muy localizada en lo que deriva de esa ley de extranjería, ¿no? Y esa ley de extranjería deriva, pues, por ejemplo, que los rifeños escaparan en pateras, como venían haciendo décadas atrás, pero en ese momento escaparan de la represión marroquí de una forma mucho mayor a lo que se venía haciendo y que fueran recibidos con deportaciones o devoluciones, mejor dicho, en medio del mar, ¿no? Eran interceptados por la Marina o por las fuerzas, por Frontex, ¿no? Este aparato militar criminal de Europa, y devueltos a Marruecos, donde ahí eran después maltratados y torturados con el conocimiento de Europa por haber intentado salir de su país. O los que llegaban eran encerrados en comisarías que luego pasan a los CIE o a los centros, o a los CATES o a los centros de menores en función de sus edades, y luego deportados, ¿no? Devueltos otra vez, porque al final toda esta ley toda esta lógica europea busca sobre todo que la población migrante no llegue, ¿no? Que no llegue con vida, hablando claro, ¿no? Entonces eran devueltos. Eso por un lado, ¿no? La violencia que se ejerce contra la población del sur global se enmarca en esas dinámicas. Pero luego también tenemos otras una vez que de alguna forma se cruzan esas fronteras físicas, ¿no? Esas mismas poblaciones del sur global, ya no solo hablamos de África, hablamos también de las poblaciones de América Latina, ¿no? Pero sobre todo la población africana, el continente africano, se ve sometida a una explotación a una explotación laboral en unas condiciones infrahumanas en unos sectores muy determinados. Hablamos, por ejemplo, de los temporeros, ¿no? Sí. Los trabajos agrícolas que están a lo largo y ancho de todo el Estado español, donde pues es abiertamente conocido las condiciones lamentables en las que se vive, en las que se trabaja y en las que son explotados laboral y sexualmente las poblaciones migrantes. E incluso hay un mecanismo legal de traer, por ejemplo, a mujeres marroquíes de Marruecos para que trabajen en unas condiciones lamentables que, por ejemplo, en España recientemente o hace unos años se dieron casos de denuncia de abusos sexuales continuados durante muchos años por parte de los empresarios que aprovechaban la condición de extranjería de administrativa irregular de esas mujeres que traían por un periodo limitado para trabajar sus terrenos y abusaban de ellas, y cuando denunciaban se las deportaban porque ya no las necesitaban, y existían los mecanismos legales y existen. Luego también hay otros sectores a los que se reduce a la población migrante en base a esa ilegalidad administrativa que se establece para, repito, subordinar, explotar y matar a la población migrante, que son otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el ámbito del sector de hogar y cuidados es un ámbito que está copado por mujeres, sí, pero en su mayoría son mujeres migrantes, mujeres negras, mujeres latinoamericanas y mujeres moras, ¿no? Y son mujeres que cuidan, que son las que se encargan de las labores de hogar y cuidado del Estado español. Si ellas paran, España se detiene, ¿no? Claro. Y hacen jornadas maratonianas cobrando salarios miserables, cuidando de los hijos y de los mayores de otros, lo que les impide cuidar de los propios, ¿no? Y de ellas mismas. Y durante la pandemia lo hemos visto muy claro, porque incluso había algunos que con tal
algunas, perdona, que con tal de no perder su trabajo se veían obligadas a confinarse con las propias personas que cuidan, llegando a pasar muchísimo tiempo así. Sí. Entonces, al final, este sistema se sigue apropiando de la mano de obra a través de todo un mecanismo legal que se basa en la desposesión y la deshumanización de las personas racializadas. Pero más allá, empezaba hablando del antirracismo y del foco que tiene en la situación administrativa, pero creo que hay que ir más allá, ¿no? Las poblaciones que tenemos una situación administrativa afortunadamente mejor, incluso de nacionalidad, ¿no? Nacionalidad española, o el propio pueblo gitano que lleva más de 5 siglos en suelo español, sufre otras formas de racismo que a veces son las mismas que sufren esa población que está en situación de ilegalidad administrativa, u otras veces es específico, ¿no? Aquí se ha conceptualizado en torno al antigitanismo, ¿no? El concepto del antigitanismo, esa forma de racismo específica que se vuelca contra la población gitana del Estado español, ¿no? Y que se basan en otros mecanismos de control y de violencia que son muy parecidos a los que sufrimos las poblaciones musulmanas en este país, o las poblaciones negras, las poblaciones latinoamericanas, ¿no? Y que yo creo que compartimos todas las comunidades ciertas dinámicas del racismo que son en torno a las cuales nos deberíamos o nos debemos de organizar, ¿no? La violencia policial racista es constante. El control del espacio público, y no solo del espacio público por parte de las fuerzas y cuerpos del Estado, que eso es algo que está totalmente normalizado y que forma parte del ordenamiento jurídico del Estado español, es algo que compartimos todos los cuerpos racializados, ¿no? No solamente eso, ¿no? Porque cuando hablamos del racismo hablamos de una cuestión estructural. Estamos hablando de la vivienda, la incapacidad de acceder a la vivienda por parte de las personas racializadas, al alquiler, ya no digo a la compra porque eso es inasumible, ¿no? Por cualquier persona, incluso blanca ya hoy día, pero cuando tú vas a alquilar una vivienda y se te ponen todos los impedimentos posibles, ¿no? Cuando tú vas a un trabajo y porque por tus condiciones raciales se te expulsa directamente de la capacidad de acceder al mismo, ¿no? O en la educación, ¿no? En la educación hay una segregación brutal del alumnado racializado. Esto se ve en la educación primaria, en la educación infantil sobre todo, ¿no? Tenemos colegios en diferentes puntos de España que son colegios que están destinados a población migrante y racializada. Y no hay apenas alumnado blanco, ¿no? Hay una segregación dentro de la educación, ¿no? El mensaje que se da a los más pequeños desde bien chicos, ¿no? Y luego también, volviendo a lo de la vivienda, la segregación residencial, la guetización que lleva mucho tiempo sucediendo, pero que cada vez es más notoria, ¿no? En el sur de Madrid yo vivo al sur de Madrid, en el sur de Madrid tenemos ciudades que han construido zonas en las que hay zonas donde prácticamente solo vive población migrante, población racializada, ¿no? Y allí se les ha localizado y allí se les ha dispuesto, ¿no? Entonces, al final, el racismo se manifiesta de tantas formas y de una forma tan diversa en función, ¿no? También muchas veces de determinadas condiciones, de determinados cuerpos, pero al final siempre tiene una misma lógica, ¿no? Sí, gracias por esta reflexión, porque muchas veces las personas creemos de que, y me incluyo, pues hasta cierto punto aún lo manejo a pesar de tratar de cambiarlo, de que el racismo solamente es ofender a una persona o atacarla porque es de otro país, porque es de otra raza, y atacarle por eso exactamente. No, muchas veces lo perpetuamos a través del lenguaje, a través de mi forma de expresarme delante de esa persona, a través de cómo actúo en función de con quién esté, y cómo yo supongo que esta persona sabe o no sabe algo, o esta persona puede hacer o no puede hacer algo. Eso es una forma de racismo también. Y lo hemos visto y lo hemos materializado y lo hemos perpetuado porque esto, al final de cuentas, es una violencia que se va convirtiendo en sistémica y se va interiorizando también en las personas. No estoy culpando a las personas
que lo cometemos de forma inconsciente, sino estoy diciendo de que algo que se nos ha interiorizado históricamente desde muy, muy pequeña y pequeño, porque se va pasando como algo generacional. Ese conocimiento, mal conocimiento, pues, pero un conocimiento que se va pasando de generación en generación, de, como lo decía, yo he escuchado muchas veces que no sé qué, esto es una gitanada, algo que está mal le dicen una gitanada. Y eso es algo que si lo aprende una persona de 10 años, lo aprendió de su familia, de sus familiares más cercanos o de sus amistades más cercanas. Y eso es un conocimiento que se va pasando. O la típica de trabajo como negro, son expresiones que a través del lenguaje estamos perpetuando racismo hacia una población que históricamente ha sufrido muchísimo en condiciones laborales, y lo vemos, como lo mencionaste, de los temporeros acá. El año pasado hubo una entrevista, creo que la hizo un actor de acá, no recuerdo el nombre, hacia Ceriñe, que es del movimiento de regularización ya, que también él es temporero y es muy vertical con sus posturas en contra de cómo les tratan a ellos y ellas. Y él decía pues de que hacen jornadas de 14, 15 horas y luego duermen en cartones en una nave todos juntos, o sea, y en pleno pico de la pandemia. O sea, sabes de que se les abandona, pero se les necesita, o sea, se les necesita, se les lleva al sitio y luego se les abandona a su ley. Luego sacan el trabajo y adiós. Y es una cosa que se vive aquí muy, muy tangible. Y con lo de los cuidados del hogar también. El movimiento CEDOAC, la organización CEDOAC, perdón, son básicamente mujeres migrantes que se organizaron hace 12 años, 13 años, para luchar por que se garanticen los derechos de las personas que trabajan en el hogar y los cuidados, y el hecho de que por no perder su trabajo se hayan tenido que encerrar significó trabajar 24 horas todos los días para esa familia, sufriendo violencia, sufriendo una devaluación salarial espectacular, porque asumamos que ganan por horas, que no ganan por mes. No les estaban pagando esas 24 horas. Y si ganaran por mes, no les pagan ni siquiera el salario mínimo interprofesional. Y ojo que con exponiéndose Exacto. a un virus en unas condiciones Claro. de alerta global sin las condiciones sanitarias adecuadas para ello, ¿no? Por supuesto. Entonces, fue una exposición completa a cualquier tipo de violencia, a cualquier tipo de peligro también. Y luego te das cuenta y lees la legislación y estas personas, principalmente mujeres, no tienen derecho a prestaciones por maternidad, no tienen derecho a prestaciones, o sea, sus vacaciones, no tienen derecho al paro, o sea, es decir, tienen que trabajar toda su vida o cambiar su ámbito laboral, que es muy difícil cuando son una persona que ya históricamente, por tu condición de regularidad o no regularidad, por las condiciones laborales que ofrezcan diferentes ámbitos profesionales, te empujan a que tengas que trabajar sí o sí en cuidado del hogar y principalmente interna, perdón. Entonces, tienen que trabajar toda su vida sí o sí y no tener un mínimo de respiración, y abandonar por completamente tu vida, o sea, abandonar a tu familia, abandonar tu derecho a la recreación, cualquier tipo de actividad lúdica muere, incluso establecer relaciones interpersonales, que luego, se olvida luego de eso, que las personas tienen derecho a establecer sus relaciones, amistades, parejas, lo que sea, salir y tomar algo, no tienen derecho a eso porque pasan 24/7 metidas en una casa cuidando a una persona solo por un salario que finalmente ni siquiera un salario pues justo para estas mujeres que tanto se lo curran, como dicen aquí en España, tanto se trabajan lo suyo y no se lo terminan ganando, y es completamente duro, pero luego vemos y lanzamos esa mirada a que uno dice, bueno, tal vez es algo de la población, tal vez es algo de que la población, ayer vi un tuit tuyo, y tal vez no es el tema, pero siempre estamos hablando de violencia, pues, que decías que el perfil de la persona homófoba es blanco y de nacionalidad española. Y uno dice, bueno, tal vez es la población que ya es racista, que por lo mismo que estamos hablando de que pasan el conocimiento de forma inconsciente, hay racismo hacia la persona. Pero ves, y las instituciones también lo son. Entonces, ¿cómo le podemos, o sea, cómo podemos describir
este sistema en el que, valga la redundancia, el racismo se vuelve una violencia desde el poder, desde las instituciones, y por lo tanto se vuelve sistemático y sistémico. Y está en todos los aspectos: educación, acceso a la salud, acceso laboral, acceso a cualquier derecho humano, pero también se vuelve algo consecutivo, y no solo eso, sino creciente. A medida de que más se mueven las migraciones, más se ven este tipo de violencia, más se ven estas denuncias, y poco se ve el actuar en contra de eso. Entonces, ¿qué reflexión te deja vos, entendiendo de que has escrito sobre esto, que lo has visto de primera mano también al escuchar narraciones, y la cantidad de testimonios que habrás escuchado también? Pues mira, mientras hablabas del ámbito del sector de hogar y cuidados y de SEDOAC, ¿no? Compañeras con las que he trabajado muchos años y que conozco bastante bien, me estaba acordando de varios casos de una investigación que hicimos acerca de cómo afectaba el perfilamiento racial y de cómo una de las mujeres, creo que era hondureña, no recuerdo perfectamente, había perdido el contacto con su hijo debido a la dedicación que le daba, que estaba obligada a darle a los hijos de otra familia de clase medio alta, blanco, porque no tenía ella otra forma de ganarse la vida que dedicándose al cuidado de los hijos de otros, y cómo había descuidado de forma obligada, ¿no? Esa relación con su hijo y el cuidado de su hijo, ¿no? Y te das cuenta de que cuando hablamos de lo sistemático, no hablamos de algo que suene muy guay, muy académico, sino ves cómo está tan entrelazado que al final a la persona la obliga, ¿no? Obliga a perder su vida para que continúe, ¿no? Que continúe el orden, ¿no? Que continúe la forma de vida de las clases y de la condición racial dominante, ¿no? Y hablaba de cómo a través del control policial de la vía pública y de un par de experiencias que había vivido con la policía, que incluso había llegado a internarla en un CIE después de una redada, y al encontrarla sin papeles, entraron en un CIE, estuvo a punto de ser deportada, y cómo a raíz de esa violencia, las pocas horas que tenía la semana de descanso no las cogía, se quedaba en esa casa de interna por miedo a la violencia policial, al control policial, y a acabar deportada por una redada, ¿no? Entonces ahí se ve cómo está entrelazado el propio sistema para evitar o para de alguna forma forzar que esos roles, ¿no? Se mantengan y que se pueda seguir explotando los cuerpos migrantes y racializados sin fin, ¿no? Por el bien del capitalismo, de este capitalismo racial, ¿no? Que tenemos. Durante muchos años en España, hasta hace relativamente poco, diría yo, el Estado español se ha sentido muy cómodo hablando de racismo, porque, como bien señalabas antes, era una comprensión del racismo interpersonal, ¿no? El racismo existe porque la diferencia existe en la mente del otro, y la responsabilidad es social porque es la sociedad la que construye la diferencia, la idea, la ignorancia, ¿no? Lo que se repite constantemente, ¿no? Como si el racismo, como si las personas fueran racistas por desconocimiento y ya está, ¿no? Entonces se ha reducido durante muchos años, hasta hace relativamente poco, diría yo, todo a una idea moralista, ¿no? De que la gente pues no es mala, el racismo es algo que bueno, de malas personas y tal, no sé cuál, ¿no? Pero esa raíz de que el movimiento antirracista empieza a cobrar fuerza, empieza a cobrar relevancia, empieza a posicionarse, a colocarse al frente de las organizaciones antirracistas que han sido tradicionalmente copadas por personas blancas y por la izquierda blanca de este país, y que empiezan a posicionarse,
y a liderar esos movimientos y a surgir movimientos racializados, que se cambia el foco y, oye, el racismo social es un problema, pero hay una estructura que bebe de un pasado colonial, hay un sistema que está totalmente armado para que se permanezcan esos privilegios de raza, y esto es un problema político. No es una cuestión moral, es una cuestión política, ¿no? Y es ahí cuando empezamos a hablar de racismo sistémico que empezamos a ver también, ¿no?, discursos en contra de quienes habían sido históricamente los que han abanderado el antirracismo, ¿no? Porque no habían hecho esa reflexión de su lugar de privilegio o de cómo ese rol de salvacionista o ese rol de muchas veces de quitar la agencia a la persona racializada de organizarse y confrontar, ¿no? Pues era más perjudicial que cualquier otra cosa, ¿no? Y además vemos con el tiempo, a medida que, por ejemplo, ahora mismo tenemos un gobierno que se ha autocalificado como el gobierno más progresista de la historia, ¿no? Y el gobierno más progresista de la historia mantiene todas las políticas racistas e incluso vemos que se recrudece la violencia policial, el control de las fronteras, se niegan a hacer una regularización masiva votando con la derecha. Es decir, empezamos a entender qué es eso del racismo sistémico, ¿no? Que no depende de la cuestión individual, del sujeto, del individuo, y no depende de una formación política de izquierda o de derecha, porque todas se enmarcan en un mismo sistema que ha sido construido durante siglos desde el prisma, ¿no? Ese prisma colonial y racial, ¿no? Sí, es que vemos de que siempre vienen estas luchas cooptadas por movimientos progresistas, por el activismo, el white TV, del que se habla mucho en redes sociales también. Y es difícil porque luego se piensa de que en el momento que un partido político, una organización histórica o con fuerza en una sociedad habla sobre antirracismo y la solución ya está, se acabó. Porque vino un político de izquierda y puso un tweet, ya se acabó la discriminación racial, ya se acabó la violencia racista, ya todas las personas vamos a vivir en un mundo de colores lindos y de olores y sabores bonitos y nada. Entonces, esta visión de salvadores y salvadoras que tienen hacia las personas políticas, activistas blancas, y que ella y ellos mismos se alimentan esa misma visión. Ellos retroalimentan eso porque se posicionan como tal. Es bien, para mí, morbosa, porque lo que hace es convertir una lucha o un sufrimiento de otras personas, de otros colectivos, de otros grupos históricamente que luchan y que históricamente han sido amedrentados, y la hacen suya, se apropian de la misma y luego pretenden de que la vamos a solucionar desde su academicismo, desde su experiencia, desde su privilegio, una palabra muy importante en todo esto, porque se ven a sí mismas y sí mismos como salvadores. Y justo de eso te iba a preguntar ahora, pues eso de eso me gustaría que habláramos. El rol de los partidos políticos en una sociedad tan fragmentada como España, que está muy fragmentada. Bueno, en general, creo que todo el mundo está fragmentado, pero yo lo digo porque aquí vivimos y lo vemos diario, lo vivimos a diario, lo escuchamos y lo leemos. Aquí está muy fragmentado. La derecha, la izquierda, yo soy pro esto, yo soy pro lo otro, viva no sé quién, viva no sé quién. Pero luego convergemos, perdón, en que tanto la izquierda como la derecha ataca a la persona migrante. Es su punto de convergencia, de una u otra forma. Yo la otra vez estaba en un espacio en el que habíamos la mayor parte de personas, bueno, éramos todas las personas migrantes y nos están dando una formación, y la mayor parte de personas hablaban de formar, de educar. Siempre se habla de la educación. Y dice una compañera de Chile, yo creo que ustedes no se dan cuenta
de que siempre quieren llegar a educarnos. Eso es colonizador de muchas formas. Ustedes nunca nos escuchan, siempre nos quieren educar. Y fue un momento de choque porque fue un ataque directo hacia la forma en la que quieren luchar contra algo sin escuchar las realidades de las personas, sin escucharnos a nosotras y nosotros. ¿Qué es lo que sufrimos? Entonces ellos, según ellos, esto es lo que sufrimos, pero no escuchan qué es lo que sufrimos. Entonces es bien difícil cuando luego viene un político tal y pasa algo y en el hemiciclo habla. Esto sucedió porque por culpa de la derecha, hablando de la izquierda. Y luego viene la derecha y esto es por culpa de los migrantes, hablando de la derecha. Entonces, ¿qué rol están jugando estos partidos políticos? Porque hay unos partidos políticos, hay uno específicamente que es descarado, o sea, que no oculta sus intenciones, ni uno de sus miembros tampoco la oculta. Pero luego ve al resto de partidos políticos que dicen estar en contra del racismo, pero perpetúan estas conductas racistas, y unos cuantos que por ahí no se les entiende bien su posicionamiento, pero al final también terminan siendo racistas. Entonces, ¿qué reflexión tenés con respecto a esto? El panorama político español es racista. Todo. Hay la excepcionalidad de determinados políticos, de partidos, obviamente, de izquierda, que son políticos que están haciendo un trabajo muy interesante, que son políticos racializados, sobre todo, muy poco, muy racializados, y que hacen un trabajo muy relevante, ¿no? Pero no deja de ser un trabajo muy localizado dentro de una organización política que forma parte de un proyecto político que se enmarca dentro del Estado español, claro, que es un Estado tremendamente racista, colonial, y que eso forma parte de la lógica misma, ¿no? de esta democracia europea, española que tenemos, ¿no? Sí. Y ahí vemos, pues bueno, lo has dicho muy bien, ¿no? Pues con los auges de la extrema derecha se está haciendo una cosa muy peligrosa que llevamos alertando mucho tiempo desde el antirracismo, ¿no? Que es limitar la concepción o la comprensión, mejor dicho, del racismo desde la lógica del surgimiento de la extrema derecha, ¿no? Se está diciendo una y otra vez que la violencia racial, ahora con la violencia homofóbica a raíz de lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? Pero que la violencia racial viene determinada en buena práctica con el surgimiento de la extrema derecha. Eso responde precisamente a lo que decía esta chica, ¿no? Esta mujer, respecto de que no nos escuchan, ¿no? Porque si no nos escucharan, entenderían que la extrema derecha no inventó el racismo, ni necesitamos una extrema derecha para vivir el racismo, porque, por ejemplo, algo de lo que hemos hablado mucho aquí, la ley de extranjería fue promulgada hace 3 décadas por la izquierda española, el PSOE, ¿no? En su momento, que era más de izquierdas incluso que ahora no es que sea un partido de izquierdas, ¿no? Pero no, en la extrema derecha lo que está haciendo es exacerbar, normalizar determinados discursos que antes estaban en estado durmiente, sí, ¿no? Estaban en estado latente, y que lo que a través de eso que han llamado la dictadura de lo políticamente correcto, están normalizando ciertos discursos, claro, que son ataques frontales o una forma abiertamente racista de hacer llegar sus ideas a la población. Y eso obviamente genera, pues, que haya más agresiones, porque tenemos racistas, tenemos fascistas en las instituciones que han convertido que decir determinadas cosas sea normal. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero no necesitamos a la extrema derecha para sufrir el racismo, ¿no? Y quitando el rol de la derecha, que viene a ser el mismo, la izquierda española forma parte de ese sistema que ha generado una ley de extranjería que permite esa explotación laboral, que permite... Aquí hemos tenido gobiernos autonómicos y a nivel de ayuntamientos que eran gobiernos de lo que ha surgido a raíz de Podemos. Eran gobiernos de izquierdas, realmente de izquierdas, ¿no? No lo que es el PSOE. Y esos gobiernos
te mandaban a la policía igual que te la mandaba la derecha, ¿no? Y las redadas y los controles policiales han sido los mismos. La violencia policial, la violencia racial, la segregación escolar, la dinámica que hay dentro de los... ¿cómo se dice? Dentro de la lógica toda esta de la protección de los menores, de los servicios sociales, que no me salía la palabra, siguen siendo una dinámica totalmente racista, independientemente de quién esté allí gobernando, ¿no? Lo que hace la izquierda, que es mucho más doloroso, es abanderar una lucha en la que ellos más bien son parte del problema, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, y tiene unos límites muy evidentes, ¿no? Los límites del antirracismo de la izquierda española, ¿no? Lo hemos visto de una forma muy notoria con lo que sucedió hace unos días, hace unas semanas, con la devolución de los menores migrantes desde Ceuta. Y lo vimos cuando llegaron esos menores, ¿no? El discurso de la izquierda institucionalizada era: hay que proteger los derechos del menor, no se pueden hacer deportaciones, ¿cómo se llaman? Deportaciones colectivas, porque esas no las ampara el derecho. Entonces, ¿qué pasa con las deportaciones legales? ¿Qué pasa con la cantidad de deportaciones que se suceden a diario desde los CIE, desde los puntos fronterizos, desde las comisarías, las redadas que anteceden a esas deportaciones legales y totalmente amparadas por la justicia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú legitimas el derecho, si es un derecho racista, ¿no? Y es ahí donde se ve realmente sus límites, ¿no? Porque no proponen un cambio de paradigma. Claro. Proponen políticas o proponen medidas muy sonadas, que son muy propagandistas, pero que realmente no cambian las condiciones estructurales de las personas racializadas, ¿no? Está bien, no hay que deportar de manera colectiva a los menores migrantes, ¿vale? Pero ¿y qué pasa con las deportaciones que se dan desde el CIE de Aluche en las que han muerto personas migrantes porque se utilizan mecanismos de contención que no contemplan ningún derecho para esas personas? ¿O qué pasa en los centros de menores, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde se ven los límites y la incapacidad de ese espacio político, ¿no? ¿Qué pasa con los CIEs, ¿no? Se habla ahora de mejorar las condiciones dentro del CIE, ¿no? Lo que hay que hacer es cerrar los CIE, ¿no? Se habla de regularizar a las personas inmigrantes. No, lo que hay que hacer es acabar con un sistema que genera personas y no personas, ¿no? Porque al final estar en una situación administrativa es no ser considerado persona. No tienes derecho a la sanidad, no tienes derecho a la educación. Hace 2 días nos hemos enterado que por fin, después de 3 años, menores que nacieron en Melilla van a poder ser escolarizados porque estaban en situación administrativa irregular y no se les escolarizaba. Niños, ¿no? Ahí es donde están los límites, ¿no? Y la incapacidad, y donde se ve que al final lo que se proponen es, muchas voces, es reformar un sistema para que parezca más dócil, para que parezca más humano, pero sin cambiar toda la violencia que éste ejerce sobre las poblaciones racializadas, ¿no? Claro. Sí, es que ahí viene como el meollo de todo esto. Siempre hay la palabra que dijiste para mí es la más correcta, un abanderamiento de las luchas, pero luego es estético todo esto, es una especie de maquillaje hacia las cosas que continúan sucediendo. Bueno, no vamos a deportar a 20, pero vamos a deportar diario a 5, diario. Y se hacen con la misma regularidad, con la misma legalidad, es decir, no buscan eliminarlo, buscan hacerlo dentro del marco de lo legal, y ya eso puede sonar trillado y lo que sea, pero que sea legal no lo vuelve correcto. Estás atentando contra la vida de una persona que viene huyendo de una realidad que como mucho es difícil.
que como poco, perdón, es difícil. Estamos hablando de personas que sufren diferentes tipos de violencia en sus países. Y no hablo solo de violencia, violencia física, sino todo lo que puede conllevar. Yo no conozco la realidad en países como Marruecos, Pakistán, no la conozco. No voy a mentir y decir, es que sufren esto y esto. Pero no es difícil entender de que cuando migras, te ves obligado a mirar de esta forma, es porque estás huyendo de una realidad muy dura y que estás buscando una mejor vida, y cada quien tiene derecho a buscar una mejor vida, y eso lo promueven estas personas, o sea, es decir, desde su podio, desde sus mitines, desde su abanderamiento de lucha, hablan de que las personas migrantes tienen derecho y no sé qué, pero luego tienen estas políticas que yo sé que no es fácil cambiar una ley, modificarla, derogar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y los esfuerzos son los que se ven que no se están haciendo, ni intentos, la verdad. Solo se hablan, solo se dan comunicados de prensa, solo se dan estas charlas que hacen, estas participaciones en medios de comunicación, que al final los medios de comunicación acá, como poco, me parecen oficialistas, todo. Cada quien tiene su abanderamiento, hablo de televisión, su abanderamiento, pero su objetivo es atacar a un lado, pero defender y propagandar al otro. Y, y al final no narramos la verdad, sino que narramos lo que el político, lo que el representante de tal partido, lo que el representante de tal organización que lleva años trabajando junto al gobierno, junto al partido político, lo que ella quiera decir, pero no lo que la otra persona tiene que decir, lo que la otra persona está sufriendo. Y eso se va perpetuando y perpetuando a tal punto que viene esto que decía. No necesitamos a la extrema derecha, no necesitamos que un partido político tan descarado como este tenga sus discursos de odio, que son discursos que ya estaban, solo que estaban en un momento de letargo. Son discursos que ya se escuchaban en la calle y yo no llevo mucho tiempo acá, pero son discursos que ya se escuchaban. Lo que pasa es que están siendo legitimados por personas con un micrófono en la mano, por personas que tienen cámaras en sus caras, que tienen una capacidad de comunicar eso a gran escala, y es difícil luchar contra eso, pero al menos se sabe que ese es no el enemigo, sino esa es la persona que está promoviendo el discurso. Pero luego viene el otro que dije está en contra de eso y lo que hace es ser sensacionalista, aprovechar un momento específico. A mí me molestó mucho el año pasado que falleció un compatriota mío en el campo y vino un político de estos de izquierda y se subió al podio y mencionó su nombre y el nombre de otros dos compañeros, y que esto es imposible, que esto no puede seguir así, que no sé qué. A la siguiente semana ya cambió el tema. El tema murió en una participación en el hemiciclo, agarró el video y lo subió a su Twitter y luego se acabó todo. Se acabó, eso fue todo. Un sensacionalismo completo de apropiación de los dolores y los sufrires de las personas. Eso es una propaganda y eso es un constante performance que hacen, y así lo que hacen es traicionar las luchas y traicionar a las personas que sí creen en ello, porque al final hay gente que sí les cree y está bien, cada quien tiene el derecho a creer en algo, pero les traicionan y les abandonan de la forma más descarada para mí. Y te hablaba de medios de comunicación porque creo de que aquí hay un papel muy importante que desempeñan los medios de comunicación, sean prensa rosa, sea medios de comunicación independientes, sea prensa deportiva, y es que perpetúan el discurso racista. Vos colaborás con medios de comunicación independientes y has tenido la oportunidad también de ver a otros colegas que desarrollan o sacan sus tintes racistas de la forma más descarada en una nota. ¿Y qué te parece? ¿Cómo lo ves vos de esta situación de que tanto el partido político como el sistema, como las instituciones y ahora los medios de comunicación que tienen no sé cuántas, por ejemplo, un programa que puede tardar 3 horas al aire, durante 45 minutos habla y tiene todos los tintes racista, homófobo, misógino en televisión abierta, en la que muchas personas lo ven? ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación en una sociedad en la que se perpetúa el racismo? Pues mira, antes me gustaría recuperar lo que estábamos comentando antes, ¿no? de las formaciones políticas. Yo sí creo que se pueden realmente haber cambios a un nivel de
bueno, de mejorar la vida de las personas migrantes, ¿no? Porque al final es por eso por lo que estamos luchando. Dentro de este sistema que nos viene dado, cómo podemos mejorar nuestras vidas, nuestras condiciones de vida, hacerlas más humanas, más dignas, mientras luchamos por aspirar a cambiar este modelo, ¿no? Y lo que pasa es que lo que es también muy criticable de esas formaciones políticas de izquierda, en la que obviamente encaja mejor las alianzas y las posibles las formas de compartir o de entendernos, lo que es criticable es la instrumentalización que se hace, ¿no? Como la que tú comentabas. Y también la forma en la que no se considera, no se tiene en consideración que somos sujetos políticos, que tenemos unas demandas específicas y que somos capaces de organizarnos y dar respuesta a nuestras problemáticas, ¿no? Y no se tiene en cuenta eso, o no se nos interpela en condiciones de igualdad, ¿no? de sujetos políticos. Y se decide por nosotros, se utiliza, ¿no? reuniones con organizaciones antirracistas para legitimar pues proyectos de ley o medidas que ya vienen escritas y que lo único que se hace es instrumentalizar pues que se ha reunido con tal. Esas son las dinámicas que se tienen que acabar, que se tienen que destruir para realmente generarse esos lazos de confianza que no existen, porque se da toda esa instrumentalización racista, ¿no? Dentro de todo este entramado político, económico, por supuesto, los medios de comunicación juegan un rol fundamental, ¿no? Son como, dentro de todas estas instituciones, otra institución más, ¿no? Otra institución racista sobre la que se sostiene este sistema, este modelo, ¿no? de sociedad. Y históricamente, ¿no? Han contribuido a mantener y a reforzar esa imagen y esa narrativa respecto del otro en función de los intereses, ¿no? Hemos empezado la entrevista hablando del RIF cuando España hace un siglo, o sea, no hace tanto, hace 100 años, cuando España ocupaba, colonizaba la tierra de mis antepasados, los medios de comunicación, bueno, ahí surgió un movimiento anticolonial liderado por Abdelkrim el-Khattabi, que es justamente este señor de aquí, y que lo que hizo fue expulsar a los colonos, en este caso españoles, y la forma en la que España, con el apoyo de Francia y también de Alemania en ciertos momentos, de vencer a esa resistencia anticolonial indígena, fue pues, a través de gases químicos, de bombardeos químicos prohibidos por la Convención de Ginebra en ese momento, ¿no? Y los medios de comunicación, la forma en la que tenían de convencer a la población española de que debían de actuar así, era a través de discursos en los que literalmente decían algunos titulares: no es lo mismo bombardear población civilizada que población incivilizada, ¿no? Y esos discursos se mantienen y los seguimos viendo hoy en los medios de comunicación, ¿no? Son discursos que contribuyen a fomentar las ideas, las opiniones y los imaginarios de la población mayoritaria, ¿no? De la población blanca, mejor dicho. Y los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la criminalización, ¿no? A la hora de elegir determinadas temáticas, ¿no? Si tú te pones a leer cualquier, los haya patadas, informe, investigación o estudio sobre el tratamiento de los medios de comunicación de las poblaciones migrantes, te das cuenta de que entre el 95 y el 100% de los contenidos que aparecen en medios de comunicación en los que la población migrante racializada es protagonista, son temáticas siempre, en el 95 o el 100% de los casos, siempre temáticas negativas, temáticas que se asocian con el crimen, con la delincuencia, con todo esto, con lo que se asocia con la inmigración ilegal, con las pateras, es decir,
con unos temas desde los que se nos ha encasillado, desde donde se nos ha construido, ¿no?, esa imagen pública. Y luego además, si te das cuenta del vocabulario que se emplea, no es azaroso, es un vocabulario que lo que busca es reforzar esa imagen, ¿no? Claro. Un vocabulario deshumanizante que además es que se mantiene y que ya no tiene tanto que ver con el periodista, con el medio, ¿no? Es que el propio periodista, consciente o inconscientemente, acaba reproduciendo, ¿no? Claro. Acaba reproduciendo y te encuentras colegas de trabajo pues, con cierta conciencia o con cierta sensibilidad que acaban reproduciendo dinámicas a la hora de escribir o a la hora de ilustrar, ¿no? Porque con las imágenes se utiliza muchísimo, de ilustrar determinadas, esas temáticas que estamos señalando, con un vocabulario que lo que hace es un trabajo nefasto para las comunidades racializadas, ¿no? Sí. La población musulmana en España no tiene ningún contenido que no la asocie en los medios de comunicación hoy en día con el machismo, la homofobia, el terrorismo, ¿no? No existe otra forma de ver, de visualizar a la población musulmana del Estado español. No existe, ¿no? Los medios de comunicación, como bien sabemos, son las plataformas que generan las opiniones que discutimos en la sociedad, que generan los imaginarios que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces, al final, su rol es tremendamente relevante en la construcción en el sostén, mejor dicho, ¿no?, de todo este sistema racial. Y por supuesto, son empresas privadas, son empresas, y como cualquier empresa lo que busca es el sensacionalismo, es llamar la atención, es el share, la cuota de pantalla, y como tales, pues bueno, pues invitan de manera mayoritaria lo estamos viendo, una dinámica súper peligrosa de legitimación de la extrema derecha fascista en todos los medios de comunicación. Antes de ayer, uno de los líderes de este partido de extrema derecha salía diciendo que la agresión homófoba era consecuencia de la inmigración ilegal, ¿no? Y que eso no se estaba diciendo, que eso no se estaba informando, ¿no? Es parte de esta nueva estrategia de la extrema derecha de soltar informaciones falsas que luego se desmienten, pero da igual porque ya están dichas, ya han quedado en el sustrato social, ¿no? Y ves que el periodista que está enfrente no contradice eso, no le pone contra las cuerdas, no le coloca sino que simplemente le invita a volver a la temática de la que estamos hablando, ¿no? Como se ha normalizado que un político pueda decir en la televisión pública que la población inmigrante que llega es la causante de las agresiones, que ahora parece ser que ha sido falsa, pero que este señor tenía información de que era la población inmigrante la que lo había cometido, ¿no? Y al final estamos viendo una ultraderechización de los medios de comunicación en el Estado español, ¿no? Y eso sabemos las consecuencias que tiene, lo hemos visto en Estados Unidos con Trump, ¿no? Sí, es como... Yo lo que veo muchas veces es una categorización en su forma de dar la nota. Y quiero traer a colación un comentario que hizo una compatriota periodista de Nicaragua, Cindy Regidor, un abrazo a la distancia. Y una vez que estábamos conversando el año pasado, le dije cuál es el papel que desempeñan los medios, los periodistas independientes, los y las periodistas independientes en una crisis, en una situación de crisis. Eso lo aterricé al contexto de mi país. Pero ella me dijo, y lo dijo así directamente: no es como que seamos independientes de todo, somos periodistas independientes de... Y al final, lo que están demostrando los medios, la televisión, hablando más claro aquí, es que son independientes a y independientes de, pero siempre están de un lado. Y su lado lo están demostrando casi siempre. Y una cosa que a mí me molesta mucho cuando leo nota, y volviendo al tema de las mujeres que trabajan en los cuidados del hogar, hay muchas redes de explotación laboral y sexual que se han estado desmantelando desde hace años acá, pero muchas redes que han funcionado en ciudades, entre comillas, pequeñas, en las narices de las autoridades, y han sido perpetuadas y han trabajado delante de las autoridades sin ser descubiertas. Y luego,
cuando les cogen, los van a penalizar, les van a imputar los delitos, los medios de comunicación establecen la presunción de inocencia. Los presuntos autores, los presuntos cabecillas de la pandilla, pero si fuese una persona migrante quien comete un delito o quien presuntamente comete un delito, automáticamente ponen la persona de origen tal cometió tal delito, la persona de origen tal disparó. Fue el caso de el hombre que le disparó a un compañero en Murcia, si no me equivoco. Se le habló en presunción de inocencia en los medios de comunicación. Pero si hubiese sido al contrario, no hubiese habido presunción de inocencia. Se le acusa directamente a la persona, ya sea de Pakistán, de Marruecos, de Bolivia, de Ecuador, de donde venga. Automáticamente se le acusa del delito y nunca se le da el derecho a la presunción de inocencia. Y los medios de comunicación perpetúan mucho eso. En notas deportivas, hay un periodista en un medio de comunicación deportivo que hace un año, si no me equivoco, hizo una nota sobre el jugador Ansu Fati y le comparó con un mantero. Es decir, no estamos menospreciando a las personas que se desempeñan laboralmente como manteros, que se ganan la vida así, sino que fue una comparación racista en todos sus haberes. Y el tipo ni siquiera sale a pedir disculpas, tiene que salir el medio de comunicación a pedir disculpas, pero no fue la primera vez que ha sido una comparación así, pues hacía comentarios racistas en sus notas. Entonces esos son los tintes que sacan a volar y lo que hacen es reproducir esto y que las personas, es decir, si uno ve el rating de estos canales de televisión, si uno ve a cuánto llegan, cuántos retweets, cuántos likes tienen estos medios de comunicación independientes en sus notas racistas, en sus comentarios racistas, en sus opiniones racistas, es alto. Y eso es porque ese discurso se está alimentando y está creciendo un poco más. Y es difícil contrarrestarlo cuando tenés todo un sistema, desde los medios de comunicación, desde las instituciones, desde la policía misma, desde el gobierno, desde las calles, desde los, qué sé yo, desde los administradores de la finca, desde quien te alquila el piso, desde quien te alquila la habitación, está en tu contra y se vuelve un poco más difícil luchar contra eso e intentar tener paz. No se puede tener paz, no puedes acceder a estar sentado en tu casa en paz o ir a tomar un café en paz, porque uno tiene que andar con miedo de que de repente no me quieran aceptar en un bar por mi tono de piel, porque no hablo el castellano perfectamente, por lo que sea, y pueda correr peligro, me pueda asesinar el dueño de ese bar. Entonces, todo eso está siendo alimentado por diferentes lados. Y es difícil y es triste porque también ve una categorización, y lo repito la palabra. Y yo creo que es momento de hablar de eso, creo, ¿no? Es decir, yo lo vi hace poco con La Falla. Estaba lleno de turistas Valencia, un turista blanco, la mayor parte, y ellos podían andar a altas horas, 2 o 3 de la mañana, vomitando en las calles, orinando en las calles, gritando, excediendo el límite del toque de queda, lo que sea, y está bien. Pero en condiciones normales sale una persona latinoamericana que viene del trabajo y le detienen. Y le detiene la policía. Que porque está fuera del toque de queda o lo que sea. Es decir, la forma en la que se trata a la persona en función de su tono de piel, en función de su estrato social también, es muy compleja. Entonces te pregunto, ¿crees vos de que aquí hay no es como tal una xenofobia, sino un racismo y aporofobia porque la persona no es la raza con la que yo me siento bien, como no es blanco, no es una persona ojos verdes, qué sé yo, rubia, esta persona es absolutamente mala y ya le vamos a dar la connotación más negativa de toda y es delincuente y está de forma ilegal aquí. Incluso eso, la presunción de que la persona está de forma irregular en el país solamente por cómo hable, por su tono de piel, por su origen, son cosas que se van perpetuando. Pues mira, como vengo haciéndote cada vez que comentas, me acuerdo de alguna anécdota y para cerrar el tema de los medios de comunicación, el artículo que comentaste era un escritor, bueno, un periodista realmente muy asociado con la extrema derecha o vinculado a la extrema derecha en un medio de derechas, que es el medio que
yo recuerdo muy bien que durante la colonización, por lo que he leído y la hemeroteca que he consultado, era un medio de los cuales pedían que había que tratar a los incivilizados como merecían, ¿no? Pero no hace falta irse a la extrema derecha. Aquí, por ejemplo, me acuerdo de un caso muy sangrante. Hubo una violación por parte de 5 varones blancos, ¿no? Hijos sanos del patriarcado que tenemos, hacia una joven, y un columnista de izquierdas escribió un artículo en un medio de izquierdas explicando que esa agresión y que lo que había movido a esos agresores era lo que quedaba de ellos del legado musulmán, ¿no? Y de todo ese salvajismo que les había impregnado el costumbrismo islámico, ¿no? Como lo escribió él, ¿no? Y esa es la forma también, ¿no?, de ver que no se trata de diferentes, de izquierdas o de derechas, sino que las trasciende a ambas, el racismo, ¿no? En España se tiende muchísimo a categorizar y a entender que las violencias que sufrimos o suceden por una cosa o por otra, ¿no? Se niega muchísimo por parte de la izquierda la condición racial de la violencia que sufrimos y se reduce a una cuestión de clase. Vienen en patera, los ahogan, los matan y sale la izquierda a decir, o determinada parte de la izquierda, con una lectura realmente simplista de las lógicas coloniales del sistema mundo, a decir que lo que ha condicionado su muerte, su vida, su derecho a la vida, ha sido su condición de clase, porque te viene un jeque en un yate y nadie lo ahoga, ¿no? Y no son capaces de entender que no hay capitalismo sin racismo, que no hay capitalismo sin esa lógica colonial de expolio de recursos humanos y materiales, ¿no? Y se tiende con frecuencia a decir a negar la condición racial de la violencia que sufrimos, ¿no? Repito. Y dentro de esa categorización, o mejor dicho, de esa lectura que se hace de las violencias que sufrimos, hay una que se repite con frecuencia, que es la forma en que aludir a esa violencia, ¿no? Y se repite con mucha frecuencia el uso de la palabra xenofobia, ¿no?, como has dicho tú. Xenofobia como sustituto del racismo. Y no es un sustituto, no es un sinónimo, es un sustituto. Claro. Que lo que hace es invisibilizar la lógica de la violencia racial. No es lo mismo, como tú bien has expuesto en ese ejemplo, ¿no?, en esa cotidianidad que sufrimos muchísimo, que es la del turismo, ¿no? Aquí, mientras se decía al principio de la pandemia que había que utilizar todos los recursos disponibles y los medios disponibles para impedir que llegaran inmigrantes ilegales en patera porque traerían el COVID, cuando se abren los aeropuertos se recibe con aplausos a los europeos blancos que llegan como turistas a Canarias, a Baleares, a otras zonas de España, ¿no? No podemos hablar de xenofobia cuando queremos hablar de racismo. La xenofobia alude a una condición de extranjería. La xenofobia la sufre un alemán, la xenofobia la sufre un italiano, entendiendo como estos que sean blancos, ¿no? No debemos esencializar las nacionalidades, ¿no? Pero aquí lo que se da es una violencia por el marcador racial de la persona, no por su condición de extranjería. Y la izquierda tiende muchísimo, y de forma consciente, que es lo peor, Claro. a hablar de xenofobia. Porque hablar de xenofobia establece unos límites para el propio antirracismo a la hora de articular el discurso del antirracismo y colocar la cuestión racial en contra de lo que se viene haciendo de diluirlo todo en una única cosa, que es la cuestión de clase, ¿no? Y bueno, pues ahí al final nos encontramos remando, dando una batalla muy grande a nivel discursivo, ¿no?, para explicar o para, pues para confrontar esos discursos que niegan lo que nos está sucediendo, que niegan lo que hemos descrito durante esta hora de conversación, ¿no?
Completamente. Pues, Yusef, yo sé que podemos pasar hablando de esto mucho tiempo, porque es un tema que nos interpela tanto en tu realidad como en la mía, y en la historia de tu antepasado y de los míos también. Pero, pues vamos a dejarlo esto por hoy. Ha sido una conversación muy, muy enriquecedora para mí. Hay muchas cosas que yo ignoraba por completo y de las que créeme que a partir de hoy voy a leer más. Y te agradezco muchísimo pues por darnos esta perspectiva, porque es necesario tener muchas visiones, porque yo puedo hablar, estar en contra del racismo, pero desde mi realidad como una persona centroamericana, latinoamericana, y no entiendo muchas veces el contexto histórico que pueda tener el racismo hacia las personas de Marruecos, de Pakistán, Ujú. todo lo que para el imaginario de la persona racista, el moro, la mora, entonces es muy importante y enriquecedor para mí que haya testimonio y comentarios cotidianos como los que hace en Twitter, como los que hace Hanan también, son muy importantes y muy necesarios para seguir teniendo esa transgresión hacia el perfil racista que hay acá. Así que te agradezco muchísimo porque hayas aceptado la invitación y has compartido conmigo y con todas las personas que vayan a ver y escuchar esto. Y no sé si quieres decir algunas palabras de cierre. Ok, muchísimas gracias a ti, te lo repito, por el espacio. Por supuesto, compartimos muchísimas cosas. Al final, las violencias históricas de los territorios del sur global han seguido dinámicas iguales, similares, y yo creo que quizá poner un poco una nota positiva, ¿no? Porque hablábamos antes, ¿no? de los límites de la legalidad, pero bueno, históricamente ha habido cuestiones que eran legales y que se han revertido, ¿no? El apartheid era legal, la esclavitud era legal, y al final todas esas cuestiones se han acabado aboliendo, ¿no? Sobre el papel al menos, y yo creo que el antirracismo a nivel del Estado español está dando una lucha muy, muy importante, cada vez más fuerte. Es verdad que también cada vez son más fuertes las resistencias y los discursos, pero ahí es donde pongo la nota positiva, ¿no? En la forma en la que estamos encontrando para organizarnos y tratar de revertir lo que vivimos, ¿no? Y ahí, pues, espacios como este, ¿no? De comprensión de lo que nos sucede, creo que son una parte fundamental. Así que, de nuevo, te lo agradezco a ti y espero que nos volvamos a ver. Ojalá pronto y compartamos un poco más de experiencia y conocimiento y hablar de un contexto un poco menos convulso, un poco menos negativo, pues ojalá. Pues nada, Josep, muchas gracias, te mando un abrazo a la distancia y mis mejores deseos en lo familiar, en lo personal y en lo profesional. Y hasta acá llegamos en esta entrega de La Guarida del Oso. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, sigan a Yusef. Aquí voy a dejar abajo todas sus redes sociales y también el perfil de WordPress en el que escribe notas. Y dejen su like, compártanlo y nos vemos en la siguiente entrega de este podcast. Un abrazo. Muchas gracias, Joel.